Mi presentación se complementa bastante bien con lo que decía Marcelo y Mariela, y la verdad es que a mí no me gustan esos misterios. Así que, en resumen, aquí están como mis 4 mensajes. Hoy, ya como está definida en Uruguay y en muchos países del mundo, la protección social se basa en un financiamiento solidario y colectivo. Está anclado, tal como decía Marcelo, en el ingreso laboral, de ahí las contribuciones de trabajadores y empleadores, pero también en rentas generales, como nos mostraba Mariela. Por lo que el desempeño del mercado laboral y la fiscalidad afectan el desempeño de la seguridad social. No podemos analizar y prever el financiamiento y el desempeño de la seguridad social sin entender qué es lo que va a pasar en nuestros mercados laborales y en nuestro espacio fiscal. Y pensando más a futuro, también tenemos que tener en consideración que el mundo del trabajo está en transformación. Estamos viviendo transformaciones tecnológicas, demográficas, medioambientales, la relocalización constante de los medios de producción, y también enfrentamos desafíos estructurales, que muy bien señala Marcelo también: la informalidad, la baja participación laboral femenina, la inserción laboral de jóvenes. Y eso lleva al ímpetu o a poner el foco en fortalecer nuestros mercados laborales. Mariela anticipaba que muchas veces cuando veíamos la curva que subía hacia mejores noticias era porque había una mayor participación, mayor ingreso de cotizantes al sistema. Entonces, una fuente de financiamiento muy importante que vemos desde OIT es atraer a más personas al sistema para que contribuyan al financiamiento del sistema, y así dejar que las rentas generales del Estado vayan dirigidas al financiamiento. Y también existen nuevos espacios para financiar, y ahí voy a anticipar algunos, pero nos lleva necesariamente a lo que dijo Carlos al inicio: esto es una discusión política. Tenemos recursos que son limitados, decisiones que tenemos que priorizar, y esa priorización resulta de un debate político. Y por eso esta instancia siento que es fundamental, para empezar a delinear cuál es esa visión política que tiene el movimiento, el PIT-CNT y los distintos actores para participar en ese debate. Yo puedo terminar aquí, pero voy a ir con más detalle en cada uno de estos puntos y vuelvo a resumir al final. Entonces, la protección social se basa en un financiamiento solidario y colectivo, y esto está anclado en el convenio 102 sobre seguridad social de norma mínima de la OIT. En su artículo 70 dice que las prestaciones deberán ser financiadas colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o ambos a la vez, y que el cargo de asalariados no deberá superar el 50% del total de los recursos destinados a la protección. Entonces eso pone una cota. La recomendación 202 recalca esto de la solidaridad a la financiación, pero también la importancia de considerar diversidad de métodos y enfoques. Y es algo que Uruguay ha hecho, expandiendo las fuentes de financiamiento con impuestos afectos, con los mecanismos de compensación, etc. Creo que lo más importante es que el convenio 102 está ratificado por Uruguay, por lo tanto es ley. Ese ya es un marco muy importante desde donde se puede analizar el financiamiento de la protección social, y raya un poco la cancha. Es una cancha grande, se pueden jugar muchos partidos ahí dentro, pero ya pone una cota de financiamiento solidario y colectivo. Y ese financiamiento está anclado en los ingresos laborales y los recursos del Estado. Como bien decía Mariela, el financiamiento de la protección social en Uruguay y en la mayoría de los países del mundo resulta de aportes de empleados, de los empleadores, de trabajadores y del Estado. Por lo tanto, el financiamiento está anclado en el mercado laboral y en la recaudación fiscal. Si queremos mejorar el financiamiento de la protección social, entonces tenemos que mejorar el desempeño del mercado laboral y de la recaudación fiscal como base. Por lo tanto, el desempeño de la protección social depende del desempeño del mercado laboral, de la fiscalidad, de la organización del sistema y eficiencias que se pueden encontrar ahí dentro y redistribuciones, y también, como decía Mariela, de la demografía y el futuro del trabajo, porque nos van ampliando el espacio en el que tenemos para recaudar y las obligaciones que tenemos
para tener egresos. En la declaración del centenario de la OIT, en 2019, se hace mucho hincapié en que el mundo del trabajo está viviendo una transformación por la innovación tecnológica, por los cambios demográficos, cambio medioambiental y climático, y eso están presionando las condiciones laborales y también el espacio de financiamiento para la protección social. Entonces, presiona esta tendencia de cambio, está presionando necesariamente la capacidad que tenemos de generar ingresos para la protección social. La innovación tecnológica resulta en mayor productividad, en algunos casos eso nos mejora el nivel de ingreso, pero también vemos reemplazo de trabajadores, vemos concentración de riqueza, mayores niveles de desigualdad y precarización del empleo. Por lo tanto, si dejamos el futuro del trabajo, el cambio tecnológico sin atender, es probable que resulte en un mercado laboral más débil y en menores ingresos para la seguridad social. Por lo tanto, me encantó esa expresión de Marcelo, ojo al gol, ahí viene un gol, en contra. Ojo ahí. El cambio medioambiental también es importante y quizás no son tanto los trabajadores que están directamente afectados, pero sí genera un clima de incertidumbre y sí genera mayores costos de producción, porque las empresas deben comenzar a destinar recursos a la mitigación, a reducir sus emisiones de carbono, a reducir sus niveles de contaminación, pero también para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno en el cual operamos. El cambio demográfico lo ilustró Mariela, tenemos mayor envejecimiento, por lo tanto la relación demográfica va a tender a presionar hacia que tenemos mayores egresos en un contexto de ingresos o bien similares o menores. Y la relocalización de producción, no sabemos qué puede pasar. Eso está en cambio. Y eso genera más incertidumbre y eso genera mayores dificultades para predecir qué puede ocurrir. Y persisten desafíos estructurales. Tenemos informalidad. 1 de cada 2 trabajadores en la región es informal y eso es alrededor de 1,5 en Uruguay. Hay tipos de trabajo que no están cubiertos, ya sea por ley. En algunos países los trabajadores domésticos no pueden acceder a la seguridad social. En otros ocurre simplemente por la práctica. Está instalada la informalidad en ciertos sectores o se hace muy difícil para unipersonales, trabajadores por cuenta propia, trabajadores del sector primario que no tienen ingresos regulares de participar activamente del sistema. Tenemos bolsones importantes de baja productividad que realmente es difícil exigirles un 10, un 15 o un 20% de cotizaciones y hay una baja participación laboral femenina. En Uruguay casi 6 de cada 10 mujeres no está empleada y esa cifra es de 7 de cada 10 en la región. Entonces eso nos obliga a pensar en cómo fortalecemos el mercado laboral y el financiamiento contributivo para encontrar espacio para financiar la seguridad social. Bajo la premisa de que si hay más gente participando en el mercado laboral formal, hay más contribuciones al sistema, por lo tanto tenemos una caja más grande que repartir en las prestaciones. Y aquí hay una serie de ejes que yo siento que debemos priorizar. Uno es la formalización del empleo. Formalización de las empresas primero y del empleo dentro de ellas segundo. Eso implica poner mucho énfasis en el acceso a mercados, en el acceso a crédito de empresas y trabajadores, en facilitar los procesos para trabajadores por cuenta propia, independientes, en entregar beneficios directos a las personas para que sientan que la formalización es algo que trae a cambio y no se considera un impuesto al trabajo. Cambiar ese relato de las cotizaciones como un impuesto al trabajo, creo que es importante, porque no es un impuesto al trabajo. Las cotizaciones son un ingreso diferido. Un ingreso cuando lo necesite, lo tendré. Y le cambia la carga, ya deja de ser algo negativo, empieza a ser algo positivo, empieza a ser un ahorro, empieza a ser algo que puedo prever en el futuro, algo que es un derecho para mí como trabajador o trabajadora. También están los esquemas semicontributivos. El monotributo implica un subsidio, sí, pero ese subsidio es menor que el que implicaría financiar una prestación
completamente no contributiva en el futuro. Por lo tanto, también es una suerte de espacio fiscal. Y creo que también tenemos que pensar de que distintos grupos necesitan distintas soluciones. No es para sectores de baja productividad, podemos pensar en estos esquemas subsidiados, pero no necesariamente exigirles una cotización completa porque no da. Está fortalecer el sistema de cuidado, porque eso permite facilitar el ingreso y redistribuir la responsabilidad social de cuidados, facilitando la participación laboral femenina y el ingreso de las mujeres al mercado formal. Muchos países también asumen la migración regular como un espacio para ampliar el número de cotizantes y financiar las prestaciones. Fortalecer las instituciones de mercado de trabajo, ya sea la negociación colectiva, las discusiones salariales, la inspección del trabajo, todas esas ayudan a fortalecer y evitar que no nos metan, que ese gol no entre por sí solo. Por defecto la pelota viene. Depende de nosotros poder atajarle y jugar a favor. La formación, las políticas activas de mercado de trabajo, los sistemas de intermediación fortalecen al mercado laboral y fortalecen la inserción de más personas al sistema y que coticen por mayores montos. Y también podemos considerar otras formas de recaudación. Y ahí tenemos un informe de OIT que amplía la conversación más allá de lo estrictamente contributivo. Están las contribuciones a la seguridad social, pero también podemos considerar contribuciones específicas para seguros adicionales. En Alemania se está desarrollando los seguros de dependencia, porque sabemos que al ser dependientes tenemos más gastos. La prestación de base que recibimos de jubilados a los 70 años no da para los gastos que tenemos como personas dependientes o cuidados de largo plazo. Por lo tanto, se empiezan a generar ciertos seguros nuevos con contribuciones pequeñas porque van a cubrir a pocas personas por poco tiempo, pero en casos bastante exigentes. Por lo tanto, está esa discusión, lo mismo para cuidados, porque exige una disminución de mis ingresos si yo voy a cuidar a mis padres. Bueno, no puedo comprometerme tanto con el mercado laboral, mis ingresos bajan y la seguridad social cumple justamente esa función, compensar la baja de ingresos por contingencias ajenas a mi propia responsabilidad. Las reformas tributarias también han sido fuente para aumentar el nivel de recursos públicos para la protección social, no solamente eventuales déficits de distintas agencias, sino la protección social incluso no contributiva, la redistribución del gasto, se puede considerar eventualmente alguna redistribución de unas partidas que puedan tener menor prioridad política en algún momento, y también la eliminación de la evasión y flujos ilegales. Todas estas implican necesariamente un diálogo político, porque implican priorizar a la protección social como destino de los recursos, ya sean públicos, de empleadores, de trabajadores. Implica convencernos, y aquí yo creo que aquí estamos convencidos, por algo estamos aquí, pero también a los que están afuera de esta sala, de que la protección social merece más financiamiento, y eso no siempre es claro, y eso implica esa discusión política, y el rol de los que estamos aquí es justamente ese. Y se hace más compleja cuando ampliamos la caja de financiamiento al espacio fiscal general, porque ahí entran intereses de otros. La defensa va a querer su partida y no va a dejar que... Educación lo mismo, construcción, obras públicas, ahí se abre la conversación y por lo tanto la priorización política de la protección social exige un mensaje fuerte y claro de por qué necesitamos y queremos más protección y necesitamos más y mejor protección social. Y creo que también es muy importante cuando hablamos de financiamiento, porque estamos hablando de una caja finita de donde distribuimos recursos de trabajadores, de empleadores, del gobierno, de los efectos secundarios que van a ocurrir. Bueno, destinemos más a protección social. Vamos a sacar recursos de defensa. ¿Qué va a pasar? Algunos dirán no tanto, ok, vamos. Otros, pero si sacamos de obras públicas o de educación o de vivienda, otros van a decir, eso a mí no me gusta tanto. Entonces hay que tener también consideración cuando exigimos mayor financiamiento para la seguridad social y para la protección social, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Y en particular, ¿qué puede ocurrir con el desempeño de los mercados laborales
y el espacio fiscal. Porque por buenas intenciones que tengamos de aumentar el financiamiento, podemos terminar socavando la base que nos da ese mismo financiamiento. Entonces esa es la conversación que yo invito a tener. Quedamos siempre con toda la disponibilidad para seguir conversando y explorando distintas avenidas para orientar la conversación. Muchas gracias y cedo mi palabra. Muchas gracias.